Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Bueno, como lo hemos dicho varias veces, citando a los aficionados a la hípica, la Convención Constitucional ya ha entrado en tierra derecha. Recuerda que el próximo 4 de julio la Convención Constitucional le va a entregar al presidente Gabriel Boric el borrador de la nueva Constitución y que el 4 de septiembre se va a tener que votar apruebo o rechazo con voto obligatorio. Ya está todo cocinado, las normas están escritas en el borrador del texto constitucional y por lo tanto habrá que empezar a preguntar a determinados grupos de presión o grupos de interés que tienen precisamente intereses específicos respecto de lo que se norma en el borrador de la nueva Constitución. Es el caso, por ejemplo, de la educación. Hay dudas por parte de la educación particular subvencionada y de la particular también respecto de si es que el nuevo texto garantiza o no la educación particular en nuestro país. Estamos en comunicación con Andrés Carter, presidente de RedCol. RedCol es la red de colegios particulares subvencionados del Biobío. ¿Cómo está Andrés Carter? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días, Muy Andrés. bien. Ah, qué bueno. Qué bueno. Nosotros también muy bien, Andrés. Hay quienes han señalado o han valorado positivamente lo que se ha aprobado en materia de educación, porque han señalado, o el diagnóstico era que la Constitución del 80, ¿verdad?, con todas sus reformas, incluyéndolas por supuesto, hacían el derecho a la educación un poco débil, porque justamente no se garantizaba de forma correcta la calidad ni tampoco la accesibilidad, lo que ahora podría estar subsanado. Hay un mayor rol público de la educación en la Constitución. ¿Qué opina en particular el gremio de lo que se ha aprobado en el borrador de la Convención Constitucional? Bueno, nosotros pensamos que comparten ese diagnóstico. En parte, pero no totalmente. Es cierto que quizá en el actual borrador hoy día existe una mayor especificidad respecto del tema del acceso y del derecho a la educación, lo que nos parece fantástico. Pero lo que no nos parece fantástico, y a donde nosotros estamos haciendo el punto, es que finalmente lo que busca esta Convención Constitucional es establecer un modelo homogéneo que elimina las diversidades de los distintos proyectos educativos. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos establecen un modelo que tiene fines y principios obligatorios para todo el sistema educativo. Por lo tanto, todos van a tener que entrar en esa línea. Y cuando la riqueza de un país, dicho por todos, incluso por los mismos convencionales constituyentes, está dada por la diversidad de proyectos educativos, porque el papá tiene un abanico de alternativas para decir yo pongo a mi hijo en este o en este otro colegio, hoy día eso se va a perder porque los colegios van a ir perdiendo, van a perder autonomía respecto de su gestión. Y es ahí donde, al menos en el sector particular subvencionado, hacemos la diferencia. Va a existir un modelo único y estatal y eso nos tiene muy preocupados. Sí, Andrés, ¿cuál es el peligro o algún ejemplo para poder concretar lo que usted está señalando? Porque hay principios concretos, ¿verdad?, que van a regir este sistema único, por ejemplo, el de la calidad integral. Yo me imagino que la educación particular subvencionada también quisiera que lo permee este gran principio que se establece en la nueva Constitución, también el de justicia, la inclusión y la no discriminación, que son principios que también están establecidos en algunos documentos internacionales, en algunas directrices internacionales. Pero yo les puedo decir que eso hoy día ya está instalado en el sistema escolar. Hoy día, a través de los mecanismos de aseguramiento de la calidad, a través de la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad, ese tema ya está instalado. Los colegios todos tienen, obviamente, un plan de mejora, que está enfocado a mejorar la calidad de los procesos que están realizando. ¿Pero tiene rango constitucional esa regulación? Hoy día no tiene rango constitucional, pero tú puedes poner muchas cosas en la Constitución y lo que interesa es en realidad lo que sucede en la práctica. Andrés, ¿y cuál es el principio en particular que estaría vulnerando o que afectaría a la educación particular subvencionada?
Bueno, en realidad, fundamentalmente lo que yo te decía inicialmente, nosotros pensamos que los fines y principios obligatorios para todo el sistema educativo va en una orientación demasiado estatista, ¿ya? Es decir, usted tiene libertad, pero tiene que adscribir a eso. Imagínense ustedes que los colegios confesionales quedarían fuera los colegios confesionales. Por lo tanto, ahí hay la población, los apoderados y la riqueza del país se ve complicada desde el punto de vista de la pérdida de diversidad de proyectos. ¿Ya? Entonces, ahí ese es fundamentalmente el primer elemento que nosotros señalamos. Las familias van a tener que elegir con menos cantidad de proyectos porque va a haber un modelo más bien homogéneo. Fíjense usted que va a existir la educación particular pagada, donde el papá que tiene recursos va a poder elegir dónde educar a sus hijos, y va a existir la educación entre comillas, que va a ser financiada por el Estado, pero que va a tener ciertos principios. Por lo tanto, el papá que no tiene recursos no va a poder elegir un proyecto educativo distinto al que le ofrece el Estado, cosa que hoy día sucede actualmente. Si yo no tengo recursos, pero soy por ejemplo, de religión, la que sea, ya, adventista, lo que sea, voy a un colegio adventista y el Estado en realidad me entrega esos recursos a través del voucher, la subvención, como quieran llamarlo, para yo elegir ese establecimiento. Pero, Andrés, hoy día eso vemos que se está perdiendo. Andrés, para precisar algunas cosas, estamos hablando con Andrés Carter, el presidente de Redcol, Red de Colegios Particulares del Biobío. Lo que usted acaba de afirmar, a mí me gustaría que lo precisáramos algo más. De acuerdo a lo que usted dice, el borrador de la Constitución, por ejemplo, significaría que el proyecto educativo del Colegio Inmaculada Concepción, que es particular subvencionado, no podría continuar. No, sería inconstitucional. Sería inconstitucional que fuera un modelo confesional. Ese colegio tendría que cambiar su modelo, dejar de decir que es confesional. O tendría que dejar de escoger a los alumnos en base a ese proyecto, que son cosas distintas. Claro, exactamente. Lo que pasa es que hoy día en el proyecto constitucional está relevado el valor de lo laico exclusivamente, no el valor de lo confesional. Pero es que el Estado es laico, pues Andrés, si es evidente que la Constitución está privilegiando la educación estatal. Eso no cabe ninguna duda. Pero tú tienes que darle a la familia la posibilidad de elegir. Claro, tienes que darle la posibilidad de elegir, porque hay familias que no tienen recursos para poder elegir. No se está bien. Por lo tanto, la gracia del sistema es que las familias puedan elegir distintas alternativas. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde aparece el problema, que finalmente nos vamos a homogeneizar, todos iguales. ¿Ya? Y no es la idea que sean todos iguales, que existan diversidad de proyectos en función de las creencias de la familia, en la función de lo que cada papá quiera. Si yo como papá tomo la decisión dónde educo a mis hijos, ¿por qué tengo que esperar que el Estado me diga esta es la línea exclusiva? ¿No? Ese es el gran dilema de este borrador de Constitución, esta pelea constante entre lo estatal y lo privado de menoscabando. Pero volviendo al ejemplo, ¿sería inconstitucional el modelo, por ejemplo, del Colegio Inmaculada Concepción, particular subvencionado de Talcahuano? Tal como está hoy día, sí. Obviamente, producto de que la educación tiene que ser los fines y principios educativos que se han establecido en la Constitución, van orientados hacia lo laico. Lo confesional quedaría fuera. ¿Ya? Sí, bueno, obviamente, por algo los papás, los apoderados de los colegios confesionales, muchos de ellos también preocupados sobre esta situación. Claro, bueno, ustedes son también parte de un gremio que ha interpretado, yo me imagino, ha trabajado sobre el borrador de la Constitución, y a mí me quedan ciertas dudas. Yo no soy abogada, pero como ciudadana también uno hace una interpretación del articulado, y uno ve que al menos todo esto que estamos conversando también se enmarca en la libertad de enseñanza, ¿verdad? Que es uno del paraguas, ¿verdad?, de esta discusión. Y en el artículo 19 del borrador de la Constitución señala explícitamente que la Constitución va a garantizar, ¿verdad?, la libertad de enseñanza, y es deber del Estado respetarla. Dice también que parte de esta libertad de enseñanza comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación
de las personas a su cargo. Por lo tanto, no quedaría de alguna forma, o no sería inconstitucional, por ejemplo, elegir uno de los establecimientos que ha señalado Álvaro con anterioridad. Pero si tú te vas, está claro eso, pero eso es una libertad con letras chicas, nosotros lo llamamos. Porque Ya, eso es lo que quiero a eso quiero llegar. No, es una libertad con letras chicas. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Porque si yo no suscribo estos fines y principios obligatorios para todo el sistema educativo, es decir, la educación laica, ya basado en elementos que para nosotros nos hacen un poco de ruido, como por ejemplo la libertad de cátedra y otros elementos más, obviamente que te quedas fuera del sistema, María José. Entonces, por eso que hacemos este punto. Si bien es cierto, algunos elementos de la calidad y otras cosas no estaban consagrados en la constitución vigente actual, pensamos que sí se le podían haber hecho algún tipo de reformas para permitir que eso estuviese ahí. Y hoy día vemos que exclusivamente lo estatal está por sobre la sociedad civil, y eso nos preocupa. Chile ha tenido una trayectoria del año 1880, que existimos los colegios particulares subvencionados en la República de Chile. Del 1880, no aparecimos en la década de los 80 como muchos quieren señalar. Por lo tanto, a partir de ahí hemos sido una contribución a esta sociedad. Los índices educativos que hoy día tenemos, gran parte se debe a la gestión que la sociedad civil, a través de los colegios particulares subvencionados, ha realizado en todos estos años. Claro, ahora en la actualidad, Andrés, los colegios particulares subvencionados también se tienen que adscribir a cuestiones estatales, porque el Estado tiene también el rol de poder garantizar ciertos principios, ¿verdad? Por ejemplo, la calidad, ¿verdad? Y por ejemplo también el respeto a un currículo nacional. Eso me imagino que va a permanecer con la nueva Constitución. Ahora señala también el artículo 17 del borrador que el Sistema Nacional de Educación estará integrado por establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, y dice creadas o reconocidas por el Estado. Entonces, yo me imagino que será materia de ley cuál será las exigencias de que estos establecimientos que no son creados por el Estado sean también reconocidos por como pasa, por ejemplo, con las universidades, del Consejo de Rectores. ¿Cómo quedaría? Es que eso es lo que no me explico yo. ¿Cómo quedarían fuera los colegios particulares subvencionados? ¿O sería inconstitucional tener o asistir a un colegio particular subvencionado? Y particularmente confesional, que es lo que más aparece como más evidente, digamos. Claro, mira, lo que pasa es que nos quitan el rango constitucional que teníamos actualmente y vamos a pasar a una ley de quórum simple. Por lo tanto, va a depender un poco de los políticos de turno nuestra subsistencia, y nosotros en el fondo los colegios necesitamos reglas claras a largo plazo por las inversiones y por todos los elementos que todo tipo de organizaciones necesitan para su desarrollo. Por lo tanto, ahí hay un elemento súper importante. Nosotros hemos estudiado el tema en detalle, nos hemos asesorado, hemos leído el borrador, lo hemos comparado con la Constitución actual y vemos claramente que es un retroceso esto de la ley simple, que nos quitan el rango que hoy día teníamos. Nosotros estamos llanos y siempre lo hemos estado, hemos conversado con constituyentes de todos los lados y le hemos dicho cuáles son las particularidades de nuestro sector y cómo el sector subvencionado ha ido aportando a la sociedad actualmente. Imagínate que nosotros tenemos el 55% de la matrícula nacional. En esta región tenemos cerca del 53% de toda la matrícula. Atendemos el 91% de los estudiantes con necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes, están en nuestros colegios. Por lo tanto, pensamos que, y estas cosas se las hicimos saber a los convencionales constituyentes de tal manera de poder mantenernos con el rango constitucional que hoy día teníamos, y lamentablemente hasta aquí no ha sido posible. Andrés, ¿y cómo explica esto? Una duda que tengo yo, quizás usted me la podría contestar, porque en la votación de la libertad de enseñanza, justamente de este artículo, justamente fueron los convencionales de derecha quienes rechazaron esta inclusión de la libertad de enseñanza en la Constitución.
Desconozco la especificidad. En realidad nosotros hemos hablado de manera transversal con todos los sectores. Perfecto. Desconozco por qué tuvieron ese tema. No obstante, lo que nosotros vemos es que probablemente querían tener una situación de un rango superior a la que hoy se mencionaba, pero mayormente lo desconozco. Bueno, Andrés Carter, presidente de la red de colegios particulares del Biobío, este asunto ya está zanjado, el borrador quedó así. Ahora va a ser presentado, entregado al presidente de la República el 4 de julio y va a ser votado el 4 de septiembre. ¿Ustedes como Red Call van a asumir una postura contingente respecto del plebiscito de salida? ¿Van a llamar a votar rechazo, asumiendo que no están de acuerdo con lo que ha quedado en el borrador constitucional? Sí, obviamente nosotros en su momento, cuando ya termine este proceso y se vaya dando todo el calendario constitucional, vamos a tomar una posición respecto al tema. Hoy día lo que nosotros estamos diciéndole a nuestras comunidades educativas, especialmente a nuestros padres, que se informen, que analicen, que vean, que estudien, que se lean el borrador constitucional y en función a eso tomen una mejor decisión. Estamos intranquilos, sí, estamos muy intranquilos porque pensamos que se pudo haber establecido una constitución que sea una casa para todos y nosotros creo que como sector particular subvencionado fundamentalmente por las familias que nos eligen y nos prefieren, teníamos mucho que aportar en ese sentido y lamentablemente no quedó ahí. Pero ustedes entonces todavía no tienen tomado una decisión, uno pareciera entender que sí, pero todavía no han hecho un llamado abierto a sus asociados por una u otra opción. ¿Lo van a hacer? Probablemente, lo más seguro. Ok. Andrés Carter, agradecemos mucho la disposición a haber conversado con nosotros esta mañana, que es especial porque es un sándwich, así que hay gente que hoy día no está trabajando. Te agradecemos mucho que hayas preferido iniciar la jornada conversando aquí en Buena Costumbre, con total libertad. Así que muchas gracias, Andrés Carter. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, María José, muchas gracias, Álvaro. Hoy día, claro, si bien es cierto interferiado, pero nosotros igual hoy día tenemos muchas actividades que son propias de la gestión de nuestros colegios. Así que muchas gracias por la oportunidad y esperamos seguir conversando de aquí adelante. Así lo esperamos nosotros también. Un gran abrazo. Adiós. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.